La balanza entre la salud, la cultura y el consumo tienen su reto más complejo en el marco de la reactivación económica en el cierre del año más duro, incierto y próximo a un cambio de gobierno, como lo ha sido este 2020 para Honduras. Con la distancia del caso y en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, las economías del mundo han mostrado que el cierre de las actividades productivas es tan devastador como la misma enfermedad, que el sendero que queda por andar es el de aprender a convivir con el mal viral hasta que llegue la vacuna y el 70% de la población esté inmunizado. La recuperación económica en este breve periodo no revertirá las cifras duras reveladas por la Secretaría de Finanzas, pero sí permitiría mantener cierto nivel de dinero circulante de entrada al año escolar que se avecina y por ende algunos empleos. Debido al impacto combinado de dos huracanes y los estragos de la pandemia del COVID-19 en el país, la recaudación de impuestos cayó en 24% a 25%, que equivalen de 28.000 a 29.000 millones de lempiras, informaron las autoridades de la Subsecretaría de Finanzas en un aviso más de la grave crisis de Honduras. Sin embargo, diciembre es el mes de los aguinaldos en el gobierno y el sector privado, cuya mediana y pequeña empresa anunciaron dolorosas restricciones. No así la maquila, que con el Estado erogarán 5.500 millones de lempiras para cumplir con el compromiso. Un halo de frescura en un año de pérdida de miles de empleos e ingresos, requisitos necesarios para el consumo y una estabilidad financiera en las familias. El sector privado estima que más de 500.000 hondureños han sido afectados con la pérdida o fueron suspendidos de su trabajo debido a la pandemia y a los daños que dejaron los ciclones tropicales que en noviembre devastaron el país. Para el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDE, la cifra de desocupados fácilmente supera los 800.000 y las pérdidas económicas por encima de los 10.000 millones de dólares, unos 250.000 millones de lempiras al final del año, y si la pandemia del COVID-19 no recrudece, como alertan los galenos. Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ha admitido que habrá una disminución en el consumo en esta temporada navideña por la pérdida de empleos por la pandemia y que esto está incidiendo para que haya un cambio de hábitos en el consumidor, cambio que podría apuntar al ahorro del aguinaldo o a una conducta de gasto moderado que libere algo de dinero y permite el consumo de los sectores comercio y servicios, en especial mercados populares, supermercados, centros comerciales, tiendas y restaurantes. Claro, siempre bajo las medidas de bioseguridad requeridas contra el COVID-19. Quizás esta brutal enfermedad sea el terreno fértil de ingeniosas ideas adoptadas por algunos negocios en todo el mundo para reabrir sus puertas en la era de distanciamiento social hasta que tengamos la añorada vacuna. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy jueves 17 de diciembre del 2020, ya más próximos a la Navidad y al Año Nuevo y también a fin de año. Muy bien, haga su agenda, pero haga su agenda con medidas de bioseguridad y ahí en el núcleo familiar, ahí hay que pasar. Bueno, esta situación del país es dramática, tenemos expertos en el tema, empresarios, representantes de los industriales, porque Honduras cruza, diríamos, una de sus peores crisis económicas. Desde luego la situación se ha ido deteriorando a medida avanzando la pandemia del COVID-19. No se puede desconocer que esos meses de aislamiento, de confinamiento, fue, como dicen, la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque al cerrarse las empresas se paró el aparato productivo del país. No se produjeron ningún tipo de productos ni de artículos. Se pararon las exportaciones. Los industriales y los empresarios no podían ubicar y llevar su producción a estos mercados que están abiertos y aperturados. Se paró la exportación y por ende no hubo divisas, no entró al país divisas. Y el ingreso de las divisas se convierte como en el aceite que lubrica la maquinaria productiva de los hondureños. Desde luego también hay otro elemento importante.
al estar paralizadas las empresas sin caer prácticamente muchas de ellas en la bancarrota, ¿qué ocurrió? Se cerraron los puestos de trabajo, se cerraron los empleos, los trabajadores no tenían opción a buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque el empresario tuvo y se vio obligado a cerrar su pequeña, su mediana y, por qué no decirlo, hasta grandes empresas hemos visto que han cerrado, consorcios internacionales se han ido porque la situación está difícil. Y esto fue parte del COVID-19, con estas medidas de aislamiento, confinamiento, cierres totales, cese de personas en las calles. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los dos fenómenos naturales, ETA e IOTA? Como dicen, ahí fue el acabose, porque el impacto fue también a la infraestructura de ese aparato productivo. Ya no solo estamos hablando de empresas que se vieron obligadas a cerrar porque sus ingresos disminuyeron casi a cero, sino porque estos fenómenos naturales desquebrajaron la infraestructura de muchas industrias, de muchas empresas. Se afectó las carreteras, la producción, poca producción que había comenzado ya a generarse, a dinamizarse paulatinamente, se estancó otra vez. Y se está llevando a cabo un proceso de rehabilitación de toda la infraestructura vial, se está apoyando, hemos visto a los empresarios, nos gusta ver a los empresarios aportando con el gobierno juntos, de eso se trata. Las soluciones de país, de nación no van a salir solo del gobierno ni solo de los empresarios. Tiene que haber ahí una conexión, tiene que haber una mezcla importante ahí de criterios y de opiniones a favor, desde luego, de solventar y superar esta crisis. Así que hoy vamos a hablar de esta situación. Algunos han advertido que el próximo año va a ser sumamente difícil. Todavía no estamos sintiendo, dicen algunos expertos, aún el impacto que viene para el próximo año con esta situación económica y financiera. Podríamos entrar a niveles de estancamiento realmente dramáticos. Y desde luego hay que ser creativos. Yo creo que buena parte y buena responsabilidad en esto lo van a llevar los emprendedores, los empresarios también, que van a tener que reorientar su actividad comercial para ver de qué formas creativas pueden comenzar a generar y a dinamizar su actividad. La gente no anda dinero. Si usted ve actualmente en las colonias, casi muy rara vivienda tiene los artículos navideños ahí con las luces, porque la gente no tiene dinero ni para adornar su casa para esta Navidad y Año Nuevo. Y es que estamos en situación difícil, es una crisis difícil. Y la persona o el hondureño que no lo quiera ver así, pues no tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Vamos a hablar de esta situación financiera, pero que sean los expertos que nos den sus alcances, sus criterios, sus análisis, los porcentajes, la reducción, cómo cayó dramáticamente la captación de impuestos. Ayer en el Congreso Nacional, la Comisión de Presupuestos se reunió con los representantes de finanzas, los representantes de los ministerios, de las secretarías, para definir los alcances de este presupuesto, el instrumento de desarrollo nacional para el próximo año. Y ahí dijo el ministro de Finanzas, créanme, que es difícil, dijo él, armar un presupuesto de más de 288 mil millones de lempiras con una captación de impuestos tan baja. Nunca se ha visto una merma tan dramática en la generación de impuestos, y es producto de esto que les he comentado así a grandes rasgos. Muy bien, vamos a darle la bienvenida inicialmente a Rafael Medina. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Don Rafael, gracias por estar con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista. Muchas gracias, un gusto saludarlo. Un gusto saludar a mi amigo, el ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de Fedecámaras, a don Javier Santos. Efectivamente, la introducción que usted ha hecho ha sido muy certera. Los próximos años, diría yo, serán muy complicados. Han cambiado los hábitos de consumo, ha disminuido fuertemente el nivel de empleabilidad formal en Honduras. Muchos de ellos se han ido a la informalidad. Hay un cierre de empresas que todavía no hemos terminado de dimensionarlo, y esperamos pues de que este 2020 termine en primera instancia con salud, con muchos cuidados en los protocolos de bioseguridad que debemos de tener todos los hondureños,
para asistir a nuestros puestos de trabajo y evitar un rebrote masivo de la COVID-19 y tener un año 2021 que yo lo marcaría como de mucha incertidumbre. Así como el ministro de Finanzas tiene la duda o la ingeniosidad que ha tenido para reformular este presupuesto general de la República, lo mismo tienen los empresarios de todo tamaño para formular su presupuesto del año 2021, dada reitero, la incertidumbre que tenemos. Tengan un muy buen día. Bien, muchas gracias, don Rafael Medina. También nos acompaña esta mañana el ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de nuestro país. Ingeniero Menotti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, licenciado Eduardo, el licenciado Rafael Medina y el licenciado Javier Santos. Un gusto poder compartir este panel con ustedes. La verdad, bien comprometidos los eventos que hemos venido viviendo en cuanto al desastre a la economía del sector MIPYME a nivel nacional. Prácticamente con estos desastres naturales de ETA y OTA en el Valle de Sula vinieron a destruir el pulmón productivo de todo Honduras. Y realmente los retos para el 2021 y todavía me avanzo a decir que en el 2022 vamos a tener una tarea difícil para primero poder recuperar ese montón de empresas MIPYMES que cerraron y luego recuperar ese montón, esa cantidad de empleos que se han perdido, tanto por suspensiones, por cesantías, o por si que simplemente las empresas cerraron y no van a volver a abrir operaciones. Así que tenemos años muy difíciles donde hay que tomar decisiones muy claves y estratégicas para el sector MIPYME, para fortalecer la gran empresa que va a caer en ellos, el poder generar más empleo, y sobre todo ver de qué manera podemos reconstruir este país después de estos desastres naturales que vinieron a destruir el pulmón del país. Muy bien, muchas gracias, Menotti Maradiaga. También nos acompaña el empresario Javier Santos. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Buenos días, licenciado Paz Manuel, le agradezco el espacio, un fuerte abrazo al ingeniero Menotti Maradiaga y al ingeniero Rafael Medina que nos acompañan hoy. Felicitarlos por la excepcional labor que llevan en la Cámara de Comercio y también en Fede Cámaras. Realmente sentimos un apoyo desde la empresa privada de parte de ustedes. Claramente comparto con el criterio de ustedes dos. Desafortunadamente estamos en vísperas de un año muy difícil. Creo que el año 2021 pues, es sin precedentes en la historia, con un desempleo altísimo, decía el COEP, más o menos de 1 millón de desempleos que tenemos en el país, con una economía fluctuante. Realmente el comportamiento es impredecible de la clientela y de la economía en general, y pues creo que tenemos que hacer mucho énfasis en fortalecer la MIPYME. Muy bien, muchas gracias, Javier, gracias por acompañarnos. Ya vamos a hablar de esta situación de las MIPYMES y cómo los empresarios tienen que volverse creativos en este momento de crisis. Ya lo están haciendo. Tenemos un empresariado, considero yo, valiente. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado en este país? Y usted no ha visto que la empresa privada hondureña ha salido a la carrera. Ahí están los empresarios luchando al día, pagando sus planillas, pagándole a sus trabajadores. En los casos extremos, cuando llega la crisis y ya no se puede hacer nada más, ya ni los bancos quieren inyectar a una empresa, está en bancarrota, ya no hay más que hacer, es de clausurar la empresa y lastimosamente separar a los trabajadores, pero no es la mayor parte de los casos de nuestros empresarios. Yo considero que tenemos empresarios valientes, aguerridos, que están ahí creando, que están procurando generar esas divisas, generar las fuentes de empleo y seguir adelante a pesar de cualquier valladar que se pueda presentar en el camino. Don Rafael Medina, ¿sería una bonita oportunidad el mes de diciembre para comenzar a recuperar un poco la economía, o usted puede pronosticar o definir que también la situación durante Navidad y Año Nuevo va a ser difícil?
No, yo creo que va a ser mejor que los meses anteriores, indudablemente. El nivel de circulante producto del 13º mes de salario que se paga a los trabajadores, las empresas y el Estado que lo puedan pagar, indudablemente incentivará el consumo y el ahorro. No vamos a tener los niveles de consumo que teníamos en diciembre del año 2019, 2018, sin embargo, sí serán mejores que lo que hemos tenido en el transcurso de este año. Un año que ha sido muy atípico, pero que también, si usted ve la capacidad que ha tenido muchísimos empresarios en Honduras para reinventarse, para hacer que su negocio continúe en funciones de una manera cuasi normal, es impresionante realmente la agilidad que tuvimos para que, por ejemplo, los restaurantes que estaban acostumbrados a que, o que su negocio era que los comensales llegaran al local, se transformaron rápidamente en un negocio de servicio a domicilio y de traer a su casa al restaurante. Es un negocio de logística que no estaban acostumbrados ellos a hacerlo. En algunos casos lo hicieron ellos mismos, en otro contrataron algunas empresas, muchas de ellas que surgieron, que es producto también del emprendedurismo de todos los hondureños. Usted definió al empresario hondureño de una manera tal y como cual lo decimos en el eslogan de la CCIT, apoyar a los empresarios valientes que transforman Honduras. Ese es el objetivo de un empresario, crear riqueza, apostar su patrimonio, apostar su dinero para generar empleo y riqueza para su familia y sus colaboradores. Este es un tema que seguramente lo seguiremos debatiendo. Hay que reinventarnos. Los negocios no van a volver a ser igual, por lo menos en los próximos años, y tenemos que tener iniciativa, innovación, pero también apoyo de todos nosotros, empezando por consumir lo que nosotros producimos para que tengamos los niveles de venta que son tan necesarios en estos momentos. El grave problema que los empresarios tenemos ahorita se llama liquidez. Necesitamos liquidez para poder afrontar los negocios y el futuro que tenemos, y hacer un llamado siempre, probablemente hasta reiterativo, pero no nos vamos a aburrir, de que en estos momentos el respeto irrestricto a los protocolos de bioseguridad se deben de dar en todas las familias hondureñas, en todas las empresas hondureñas, y cumplirlo todos nosotros para evitar una segunda ola que sería catastrófica para la economía y la salud del pueblo en primera instancia. Muy bien, muchas gracias, don Rafael. Ingeniero Menotti Maradiaga, la reducción drástica en las exportaciones y en la captación de estas divisas tan importantes han ubicado al país en esta tremenda situación económica lamentable, desde luego. Por supuesto, el país, su situación económica va a afectar en las exportaciones y prácticamente también en las importaciones que han habido. Acordémonos de que el sector agroalimentario, con estos eventos de ETA y OTA, también tuvieron sus efectos negativos en cuanto a la cantidad de hectáreas que se perdieron en cuanto a los cultivos, y eso va a afectar mucho la exportación. Sabemos que el país va a tener retos muy importantes, y acompañando lo que bien menciona el licenciado Rafael, es que Honduras necesita tomar medidas drásticas para poder salir adelante, y sabemos que el mes de diciembre, que era un mes que el comercio esperaba pues salvar su negocio, porque no iba a tener las ganancias que habían tenido los años anteriores, y por supuesto iba a ser un mes donde se iba a poder por lo menos cumplir con ciertos gastos que se habían dejado de cumplir durante el tiempo de la pandemia. Esta economía prácticamente está bien quebrantada. Tenemos que hacer mucho esfuerzo, y no solo por parte de los empresarios, también del gobierno, y mantener esa responsabilidad a la ciudadanía, porque el COVID ahí está,
y nos está afectando cada día más. Y es donde la empresa privada, pues unida, ha trabajado en mantener esos protocolos de bioseguridad, y es lo que nos va a fortalecer para poder mantener empresas a salvo y personas con salud. Así que la economía va a depender mucho de las decisiones que se tomen para fortalecer a la empresa privada. Dependemos mucho de esas decisiones que tome el gobierno para con respecto al sector MIPYME y cómo poder ayudar a fortalecerlo. Muy bien, gracias Menotti. Javier Santos, ¿qué tipo de medidas necesitan los empresarios para salir avante en esta situación? Bueno, mire, en primer lugar, comparto plenamente con el ingeniero Maradiaga y tenemos que ser rigurosos con el tema de la bioseguridad de la empresa privada. No nos queda más que reinventarnos y acoplarnos a esta nueva realidad. Sé que, como decía el ingeniero Medina, hacer empresa privada en Honduras es de valientes y no nos queda más que dar un paso al frente y salir avante de esta situación. Sí tenemos que tener una inyección de capital fresco con intereses blandos que nos puedan ayudar a financiar una tremenda pérdida, por ejemplo, que hemos tenido en el 2020 a causa de la pandemia y a causa también de los fenómenos naturales allá en la costa norte. Siento yo de que si tenemos apoyo de la banca privada, tenemos una política clara fiscal que nos pueda impulsar a seguir generando empleo, pues podemos conllevar la situación para poder salir adelante. Siento yo de que sí estamos conscientes de la situación en la banca privada y también por el lado del gobierno. Sin embargo, hay que dinamizar y hacer un poco más efectivo acceso a estos fondos blandos, inyección de capital que nos permitan levantarnos para los que somos ya empresarios establecidos y formales, y también poder incentivar un poco el emprendedurismo y dinamizar un poco más la vida. Muy bien, gracias Javier. Don Rafael Medina, ¿la apertura inteligente de forma paulatina también ha sido, considera usted, un apoyo directo para ustedes? Sí, sin duda. No podíamos continuar cerrados las empresas como estuvimos en los meses de marzo, abril, mayo, gran parte de junio. Creo que el proceso de reactivación de las empresas ha sido paulatino, hemos tratado de llevarlo con todas las medidas de bioseguridad. Recordemos algo, que abrir las empresas no quiere decir necesariamente que ya se reactiven en cuanto a su nivel de ventas. Esto será un proceso a mediano plazo que lograremos llegar, probablemente algunas hasta largo plazo, de obtener los niveles de ingresos que se tenían antes de la pandemia. La economía de Honduras, y aquí el ingeniero Menotti puede ampliar mucho más sobre este tema, el parque empresarial de Honduras es que casi el 80% está conformado por pequeñas y microempresas. Esas empresas no tienen el músculo financiero, la capacidad de aguantar un nuevo cierre absoluto como el que se tuvo en los primeros meses. Y el restante 20% es la gran empresa y la mediana y gran empresa, que es la locomotora que jala a estas pequeñas empresas, dándoles consumo, que les damos servicios y todo eso. Entonces es un conjunto el que debemos de tener para que esta apertura inteligente, que así se denominó, pudiera tener éxito. Como todo, puede ser perfectible. Sin embargo, yo creo que en estos momentos debemos de continuar con los procesos de niveles de ocupación que tenemos en estos momentos. Recordemos que todavía solo pueden asistir el 40% de los colaboradores a las empresas, que la pandemia está ahí en la calle, que el hecho de que no tengamos restricción en estos momentos para poder circular, debemos de cuidar esas
esas decisiones que la mesa multisectorial junto con el gobierno han tomado para que nosotros podamos tener todavía una economía que, reitero, poco a poco se va a ir reactivando a los niveles que teníamos a febrero, marzo de este año 2020. Seguramente hay retos que cumplir, pero también está en nuestras manos tener ese ímpetu para que las empresas puedan sobresalir, sobrevivir. Voy a retomar el tema de la valentía. Muchos empresarios van a tener que volver a arriesgar su patrimonio para reactivar estas empresas. Algunas de ellas ya lo perdieron en estos momentos. Y es necesario que tengamos acceso a créditos blandos, a líneas de crédito que solamente el gobierno lo puede dar a través de redescuentos para todo tipo de empresas, para todo tamaño de empresas, y que podamos obtener ese oxígeno, esa liquidez necesaria para reactivar las empresas. Necesitamos apoyo fiscal también. Las organizaciones empresariales solicitamos fuertemente de que no se pagaran los pagos a cuenta, valga la redundancia, que es un impuesto que se paga por adelantado en este año 2020 y que se pagará en el año 2021. Entendemos, y honestamente entendemos las dificultades que tiene el gobierno para conseguir fondos y financiar también la salud y la educación, que es un tema primordial que debemos de discutirlo también. Sin embargo, creo que no es justo poner a un empresario en la disyuntiva de pagar salarios, pagar impuestos. Yo creo que o reactivar su empresa. Necesitamos un apoyo fuerte del Estado y un cumplimiento también por parte del empresariado. No pedimos condonación, lo que pedíamos era tiempo para pagar esos impuestos. Muy bien. Don Rafael, el ministro de Finanzas dijo ayer en el Congreso, en esta socialización del presupuesto del próximo año, que no vienen nuevos impuestos. No sé si ustedes consideran cierta esta propuesta o este anuncio del ministro de Finanzas. El empresario hondureño, el asalariado hondureño no puede con más impuestos ni que aumenten los que ya están. Yo creo que ya estamos en un techo en el cual el principal socio de las empresas es el gobierno. En promedio, 42-44% de las ganancias de un empresario, se lo pagamos en impuestos al Estado. O sea, es casi el socio a la mitad en relación a la rentabilidad que tenemos. No tenemos espacio, reitero, para más impuestos ni para que estos aumenten. Lo que sí debemos de hacer es que los impuestos que están pagados sean utilizados de una manera transparente, eficiente y eficaz. Don Rafael, ingeniero Menotti Maradiaga, ¿cuánto tiempo más hubieran aguantado los empresarios, los industriales, soportando esta tremenda crisis de no haberse aperturado paulatinamente la economía del país? Prácticamente ya era insostenible, licenciado. Le puedo asegurar que las empresas, y de acuerdo a los estudios de resiliencia que se dieron a las diferentes empresas MIPYMES a nivel nacional, era que una hora más, cada hora que iba pasando con el comercio o con la actividad económica cerrada, se perdían alrededor de 2 o 3 empresas por hora. Y hablemos de las empresas de la micro, pequeña y mediana empresa, y sobre todo para el sector informal. Muchas de las empresas medianas y pequeñas pasaron a ser ahora parte del sector informal. ¿Y qué va a suceder con todas esas empresas en este Valle de Sula que se perdieron dentro de los barrios y colonias que fueron inundadas? Prácticamente estamos hablando que el colapso del sector MIPYME a nivel nacional ha sido drástico, ha sido fuerte. Los datos que presentaba el licenciado Rafael Medina pues prácticamente desnudan que nosotros somos los proveedores del 80% del Producto Interno Bruto y del 80% de la mano de obra a nivel nacional. Y si nosotros ya llevamos un 40% de toda esa capacidad del sector MIPYME de generar empleo y de crear empresas, se ha perdido por
la pandemia, y por estos desastres naturales prácticamente nosotros estamos dejando la economía del país sin un futuro cercano de esperanza de poder reiniciar empresas. Aquí es donde yo le he insistido al gobierno, se deben de tomar muchas decisiones y decisiones drásticas. No podemos seguir cobrando impuestos que se cobraban en el 2019, ya en el 2020, 2021 y 2022. Se debe de reinventar la parte tributaria del país, y no solo del gobierno central. Hablemos también de las alcaldías. Muchas alcaldías abusan con los impuestos inventados, impuestos que no vienen a favorecer a la generación de empleo y a la creación de empresas. Nosotros insistimos, la empresa privada ha buscado la manera de poder sostener cualquier cantidad de empleados, pero siempre nos ponen en jaque de qué se debe de pagar, si un promedio de la energía que se dio en el mes de abril o una carga de impuestos que no se puede pagar, y las penalidades son tan altas que es más lo que se va a pagar en penalidades que lo que se debía haber pagado de impuestos. Nosotros debemos de tener ese acercamiento, por eso insisto en las drásticas que tienen que dar para favorecer al sector MIPYME. El sector MIPYME fue el más golpeado y el que más necesita apoyo. Y si no se tomen las medidas, principalmente en el tema tributario, prácticamente nos están llevando a no seguir siendo competitivos y tomar decisiones que prácticamente solo es cierre de empresas y cierre de empleos. Y sobre todo hablar del tema de todas las personas y todos los compatriotas que están saliendo a buscar nueva frontera fuera del país. Y creo que lo debemos de evitar, debemos de tener ese acercamiento y tomar decisiones que se tomen ya, no esperar al próximo año, porque prácticamente el mes de enero es el peor mes del año para cualquier comerciante y cualquier empresa privada. Condiciones, ingeniero, este mes de enero próximo va a ser aún más difícil. Por supuesto, siempre el mes de enero es donde las empresas empiezan a planificar y ver qué van a tener, cómo van a ir desarrollando sus empresas. Vienen de tener consumos, la mayor parte de la población en el mes de diciembre, y allá en el mes de enero tocan pagar las tarjetas de crédito. Todo ese consumo que tuvieron durante el mes de diciembre, toca hacer los pagos en el mes de enero, y obviamente no existe ese circulante. Lo que quiere decir que para el sector que vive del día a día, no es un mes en donde sus ventas se reflejan. Prácticamente es un mes de austeridad para todo el sector MIPYME, y no hay bonanza en cuanto a sus ventas. Así que el movimiento económico empieza a surgir ya antes del 14 o 15 de febrero, que ya empiezan algunas actividades que empiezan a mover la economía. Pero el mes de enero normalmente siempre es un mes apagado y que no trae más que el pago de impuestos y el pago de un montón de compromisos que vinieron dejando los meses de noviembre y diciembre. Bien, gracias, ingeniero. Y también esta recomendación para las familias hondureñas. Créanme, este mes de enero, febrero va a estar duro. Si generalmente los meses, como dicen los empresarios, de los primeros meses del año generalmente son difíciles, pero en estas condiciones actuales van a ser peores. Así que sea previsor, si le dan su aguinaldo, no solo piense en gastarlo el 24 y el 31 y en enero Dios dirá no. Haga ahí una reserva, porque va a estar duro enero y febrero, va a estar difícil. El circulante no va a salir así, los pagos no van a salir así, la gente no tiene, los empresarios no tienen. El mismo Estado, el mismo gobierno está viendo cómo financia ese presupuesto, que dijo el ministro que le tomó varias horas definirlo y estructurarlo por la reducción en la captación de los impuestos. Así que sea previsor, no solo piense en derrochar el aguinaldo, guarde un poquito para enero y si puede otro poquito para febrero, para que la situación no sea tan dura. Quiero preguntarle a Javier Santos. Javier, en relación siempre a este tema de impuestos, ya lo dijo Rafael Medina, ya lo dijo el ingeniero Menotti Maradiaga, que con estas altas cargas tributarias prácticamente el gobierno es uno de los principales accionistas de las empresas, por la rentabilidad que tienen desde luego en el cobro de los impuestos,
Pero si nos relacionamos al área centroamericana, Javier, ¿cómo está la carga tributaria para los empresarios y los industriales hondureños en relación, digamos, a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala y Costa Rica? ¿Cómo está la situación en relación a carga tributaria? Sí, Guillermo. Desafortunadamente en Honduras sí hay una carga tributaria más alta que en el resto de la región. Sin embargo, pues aún así nosotros seguimos haciendo empresa. Es difícil, pero tenemos que seguir adelante. En nuestro caso, pues ya somos una segunda generación a bordo y nos han inculcado pues que hay que tributar como se debe para poder salir adelante. Y en este tipo de crisis es cuando el Estado tiene que empezar a buscar la manera de cómo podernos dar la mano para poder seguir. Hay que estar claros que la empresa privada está en una etapa de supervivencia y que toca mucho reinventarse y toca mucho salir adelante y buscar la manera de cómo vamos a salir. Usualmente los empresarios tenemos la capacidad de salir adelante de todo este tipo de crisis y situaciones y creemos que realmente es posible siempre y cuando se nos den las herramientas para que podamos salir con todos los compromisos. Hablábamos ahorita del tema del aguinaldo. Deberíamos de revisar las estadísticas de cuántas empresas están en capacidad de pagar los aguinaldos a sus empleados, cuántos ya pagaron el 14avo, por ejemplo, que ya estamos en diciembre y todavía no han podido hacerle frente a esta obligación. Y todavía, como decía el ingeniero Rafael Medina, no tenemos la liquidez para poder seguir produciendo, para poder seguir en el mercado. Sobre eso, pues claro que imperan los derechos de los trabajadores y hay que cumplirles este tema. Sin embargo, sin liquidez es casi imposible y también es difícil tener que asimilar, seguir arriesgando el capital para poder ir a financiar este tipo de situaciones. Entonces, sí creemos que es posible salir adelante, sin embargo, ocupamos ese espaldarazo de parte del Estado para poder seguir. Decía claramente el ingeniero Menotti que es el momento de también reestructurar o reformar el tema tributario en el país, y comparto completamente. No es posible, como decía el ingeniero Medina, que estemos nosotros tributando un 42-43% en impuestos, ¿verdad? Es difícil asimilar también de que el Estado prácticamente es casi nuestro socio mayoritario, ¿verdad? Si a eso le sumamos otro tipo de impactos que tenemos por vivir en esta situación. Si tuviéramos la certeza de que los fondos fueran manejados de una manera transparente y que todo fuera bien, pues fuese distinto, pero es difícil asimilarlo como les mencionaba. Javier, ¿no es suficiente para el caso del Congreso Nacional? En los últimos meses, a través de estas sesiones virtuales, ha venido prorrogando el pago a cuentas, el pago de esto, en relación siempre a los tributos, las amnistías y otras situaciones más, a fin de apoyarles a ustedes en este momento de crisis económica y que la carga tributaria y estas obligaciones para ustedes no sean tan duras, pues, o por lo menos se les dé un espacio de tiempo para irlas cumpliendo. ¿No es suficiente esto, Javier? Le corresponde ser objetivo en este tema. Sí es un espaldarazo, sí, en un apartamento, pero sin embargo no es suficiente. O sea, realmente, como le digo, estamos en supervivencia. O sea, aquí nosotros tenemos que entender de que las empresas estamos tratando de producir y mantenernos en el mercado con el 40% de los empleados que estamos autorizados a traer a trabajar. Tenemos costos en el tema de bioseguridad altísimos, por ejemplo, porque tenemos que garantizar que nuestros colaboradores se mantengan sanos, que nuestra clientela también no vaya a afectarse dentro de nuestro negocio. Entonces, hay muchos gastos que no teníamos antes que nos impiden salir adelante. Dentro de todo esto están las obligaciones que todavía teníamos
antes de la pandemia. Veníamos en un año difícil, o sea, el 2019 tampoco fue un año fácil. Inició el 2020 muy prometedor en el primer trimestre, sin embargo nos cae algo sin precedentes en la historia de la humanidad, y hay que entender también, esto no es una situación, esto no es culpa del Estado, no es culpa de la empresa privada, es algo que se dio, simple y sencillamente no estábamos preparados para poder afrontar esto. Nuestra economía no es tan robusta como la de otros países del primer mundo, que puede soportar y dar alicientes que pueden llevar a un desarrollo o una adaptación que nos permitan adaptarnos más fácilmente a esta nueva realidad. Muy bien, muchas gracias, Javier. Quiero preguntarle a don Rafael Medina. Don Rafael, usted usó una relación ahí que a mí me pareció bastante convincente. Usted dijo, ¿cómo es posible que los empresarios tengamos que seguir sacrificando nuestro patrimonio para seguir operando, para seguir generando riqueza, para seguir generando empleo y dándole al país los recursos que se necesitan para que todo se mueva al interior de Honduras? ¿Qué representa sacrificar el patrimonio para un empresario? Es el futuro de su familia, Guillermo. Es ir a un banco, pedir un préstamo, hipotecar sus bienes personales o poner sus ahorros dentro de un negocio para generar empleo, para generar riqueza. El trabajo de los empresarios es precisamente dar trabajo. Esa es la función de ellos, es crear riqueza, es generar utilidades, que es un tema que ha sido victimizado en Honduras durante mucho tiempo, y tener utilidades de una forma decente, de una forma correcta, no es ningún pecado. Es para eso arriesga un empresario. Si no, tendríamos simple y sencillamente el dinero en una cuenta de ahorro o en un certificado de depósito en un banco dándonos cierto nivel de interés. Interés que en muchos casos en estos momentos es más alto que lo que puede ganar una empresa porcentualmente si tuviera ese dinero depositado y no arriesgado. Los empresarios siempre vamos a tener la valentía y la necesidad de arriesgar el patrimonio familiar para generar estas riquezas de las que yo le menciono. Es justo que tengamos entonces reglas claras y un clima de negocios adecuado para que podamos rentabilizar nuestro patrimonio y poder invertir aún más. En estos momentos, probablemente un empresario tenga que volver a arriesgar su patrimonio o una parte adicional de lo que tenía del mismo para reformular su empresa, reinventar su empresa y poder continuar con la misma. Ese es nuestro trabajo, pero necesitamos también ayuda en cuanto a temas fiscales, en cuanto a conectividad, en cuanto a clima de negocios que puede ser mejorado, sobre todo en estos últimos años, en las que el ambiente de trabajo ha cambiado muchísimo. Y le voy a comentar, yo era una de las personas que estaba siempre insistente en que mis compañeros de trabajo estuvieran a tiempo, con cumplir todos nuestros horarios, y el teletrabajo, hay gente que ha funcionado maravillosamente bien desde su casa, sin necesidad de estar aquí. Hemos tenido una continuidad en el negocio importante, no solo en la CCIT, sino también en las empresas y en otras organizaciones que hemos logrado brindar los servicios que teníamos que brindar a nuestros afiliados, en este caso, reinventándonos en una velocidad verdaderamente importante. El Estado, por ejemplo, el gobierno, ha avanzado en temas de simplificación administrativa más en los últimos 8 meses que en los últimos 5 años. Ese es un tema que debemos también que analizar. La necesidad nos hizo ser creativos y la necesidad nos va a hacer que nuestro patrimonio sea más rentable en un futuro. Bien, muchas gracias, don Rafael Medina. También consultarle a usted, don Rafael, tengo ahí una pregunta entrelineada. Hay casos de empresarios, don Rafael, que han quedado, por usar un calificativo popular, que han quedado en la calle por sacrificar su patrimonio y verse obligados a cerrar sus empresas
su fuente de ingreso para ellos y para sus trabajadores porque ya no tenía más de dónde sacar. Sí, sí han habido. Yo conozco varios ejemplos que por razones obvias no puedo mencionar sus nombres, pero negocios que tenían 15 años, 20 años, que lastimosamente tuvieron que vender las instalaciones donde estaban, donde funcionaba su negocio para pagar una deuda, para pagarle los derechos laborales a sus colaboradores, a sus trabajadores cuando no pudieron continuar cumpliendo, cuando se vieron en la enorme dificultad de no vender nada durante 2 o 3 meses y tuvieron que hacer acopio de sus ahorros para poder afrontarlo. Lastimosamente, sí tengo que reconocer que hay empresarios que no lograron salir de esta crisis que nos provocó la pandemia, por una crisis de mercado que tuvimos, un mercado que incluso ha cambiado muchísimo en estos años, y es lastimoso ver personas que muy probablemente continúen perdiendo su patrimonio porque las condiciones no se dan para eso. Pero sí, Guillermo, hay empresarios que lastimosamente han perdido su patrimonio en este año 2020. Muy bien, gracias, don Rafael. Y ha de ser difícil, imagínense usted ponerse en los zapatos o en la posición de un empresario que ha luchado por décadas, que ha generado riquezas, que ha dado oportunidad de trabajo y de superación para sus trabajadores, y verse obligado porque ya no tiene de dónde echar mano, como decimos, a cerrar su fuente de ingreso. Ha de ser deprimente, ha de ser muy difícil. Y es que en este juego de los empresarios, el que más arriesga, el que va a perder más. Desde luego, el que tiene más inversiones, si llega una crisis, es el que puede perder más. Y ojalá que hayan medidas. Sabemos que el gobierno está definiendo ahí creativamente algunas alternativas, donde también están participando los empresarios en varios cónclaves, en foros, en reuniones, para que en el 2021 puedan ya comenzar a generarse todo este número o esta cantidad de acciones, de programas, de proyectos, para que nuestros empresarios puedan sacar adelante su situación y por ende la situación de nuestro país. Este tema también del costo de los protocolos de bioseguridad es otro tema importante. ¿Cuánto está gastando actualmente un empresario en geles, en mascarillas, en sanitizantes, en cabinas de sanitización, en alfombras, para sus trabajadores en primer término, pero para sus clientes en segundo término? Es una situación que también ha venido a sobrecargar, vamos a decir así, las espaldas de nuestros empresarios, de nuestros industriales, de nuestros pequeños empresarios, de la microempresa. Realmente la situación se vuelve bastante difícil. Vamos a ir a una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos a seguir platicando con el ingeniero Menotti Maradiaga. Yo quiero preguntarle a él esta innovación del teletrabajo. Como dicen, hay momentos de crisis que nos ayudan y nos enseñan a ser creativos, y por ahí salen cosas positivas, como este rubro del teletrabajo. Es algo innovador en nuestro país. Como lo dice don Rafael, lo estábamos acostumbrados y hoy está dando buenos resultados. Este negocio de la entrega a domicilio de las mercaderías, de los productos, una gran cantidad de empresas han surgido, que también es una parte de la creatividad que han tenido nuestros empresarios para comenzar a generar recursos, para dar empleo y no quedarse con los brazos cruzados. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con distinguidos invitados sobre la situación económica del país. Ustedes ya tienen los antecedentes, ya han visto los primeros análisis de nuestros invitados esta mañana, y sin duda alguna Honduras atraviesa una de sus peores crisis, pero como dicen ellos, con creatividad, con valentía, se puede salir adelante. Quiero consultarle al ingeniero Menotti Maradiaga. Ingeniero, en los momentos de crisis es cuando surgen alternativas creativas, y yo he analizado y estoy viendo con mucho detenimiento estos dos rubros que están en boga ahorita, la situación del teletrabajo y también esto del reparto de mercaderías y de otros servicios a través de estas motos hasta la puerta de su casa.
Sí, licenciado Guillermo, prácticamente comparto con usted y recapitulando lo que anteriormente dijo con respecto a los protocolos de bioseguridad y el costo que genera para un empresario, es prácticamente se incrementó en un 10%. Muchas de las empresas tienen un costo de alrededor entre 10,000 y 15,000 lempiras mensuales para poder proveer de insumos de bioseguridad a cada uno de sus colaboradores y los clientes que los visitan. Es ahí donde la empresa privada, a través de la unión de las diferentes instituciones como Serinfob y cámaras de comercio, hemos llegado, hablando de CCIT, CCIC, Fedecámara, hemos llegado a capacitar a más de 500,000 de personas en lo que son protocolos de bioseguridad. Eso con la responsabilidad de que podamos mantener y salvaguardar la vida del pueblo hondureño. En cuanto al tema del teletrabajo y el delivery, han sido oportunidades y es donde la empresa privada y principalmente todo ese emprendedor que es un empresario que día a día genera nuevas visiones y genera nuevas ideas en toda la gama de lo que se puede producir y hacer en Honduras, vinieron y inmediatamente transformaron sus envíos en deliveries, tomando en cuenta empresas que ya existían en otros países para poder ellos seguir moviendo sus productos. El teletrabajo vino prácticamente a seguir haciendo que las empresas produjeran, les trajo un poco más de costo porque muchos de los colaboradores no tenían acceso a buena capacidad de megas y había que compensar económicamente para poder mejorar los sistemas de megas de internet en sus hogares. Acordémonos también que las escuelas, muchos de los padres tuvieron que tener a sus hijos recibiendo clases y era poder adquirir más equipo de laptops y equipos de computadoras para poder tener a toda una familia recibiendo clases, poder hacer su trabajo también por el teletrabajo, y todo eso ha funcionado, se activó inmediatamente y eso vino a ayudar a que no toda la empresa se paralizara de una manera general. Y en cuanto al delivery, pues eso vino a favorecer a muchas también madres solteras que quedaron sin empleo. Ellas vinieron y decidieron emprender sus negocios y las artes culinarias que ellas manejan, y empezaron a producir pasteles, empezaron a producir diferentes platos de comida, y estas empresas de delivery sirvieron para poder también promover y ayudar a otras empresas, a otros empresarios y emprendedores, poder mantener sus hogares y dinero circulante para que ellos pudieran subsistir a toda esta pandemia que durante más de 9 meses nos ha venido afectando la economía del sector MIPYME. Desde luego, ingeniero Menotti Maradiaga, yo recuerdo que antes de esta crisis de la pandemia y toda esta situación que estamos viviendo, por lo menos aquí en la capital y en las principales ciudades estábamos acostumbrados que el restaurante chino sí nos llevaba la comida a domicilio, decíamos, vamos a pedir hoy a domicilio, o de pronto hay algo otro restaurante, pero no era una actividad así tan popular. Ahora desde las oficinas usted contrata estos servicios para que le lleven desde alimentación hasta cualquier producto, porque el tamaño de esas canastas puede transportar hasta productos grandes. Entonces, eso es dinamizar lo que dice Menotti también. La familia miró que iba a estar confinada y si la mamá hacía ricos pasteles, pastelitos o un arroz chino o algo, entonces ya se pusieron a fabricarlo, a confeccionarlo, con más ingredientes, ya venderlo, comercializarlo, y ahí entraron también esta articulación con estas empresas de delivery o de entregas a domicilio. Sin duda alguna estas son aspectos creativos que cuando pasamos estas crisis difíciles pues tenemos que hacer uso de ellas y que al final dan buenos resultados. Desde luego de eso se trata, de salir adelante. Javier, las mismas interrogantes para usted, lo del teletrabajo que es tan novedoso. Muchas empresas, aunque ya hemos regresado, pero muchas empresas, como lo dijo don Rafael, mantienen
a una gran cantidad de sus trabajadores con teletrabajo porque se vuelve más dinámica la actividad y desde luego también estas innovaciones en nuevos rubros que están surgiendo. Sin duda, Guillermo, creo que es una oportunidad y la palabra de moda, reinventarse, ¿no? Optimizar recursos. Ya ahora vemos que no ocupamos espacios físicos tan grandes ni tan sofisticados para poder funcionar, porque existe esta herramienta ahora del teletrabajo. La gente se siente un poco más cómoda, optimiza un poco más su tiempo. Sin embargo, también he escuchado opiniones de amigos que me dicen, bueno, el teletrabajo es funcional y nos permite seguir trabajando desde nuestros hogares. Sin embargo, hay que llevar con toda esa carga laboral en nuestras casas. Destinamos tiempo que antes destinamos para nuestra familia, ahora para nuestro empleo. Usualmente hay mucho tiempo que no era como antes un horario laboral de 8 a 5 que se puede trabajar, ahora se extiende un poco más. Sin embargo, el hondureño ha sido de garra. Hemos afrontado esta situación con mucho garbo y creo que hemos tenido que irnos adaptando aceleradamente a este tema. Lo vemos con el teletrabajo, lo vemos con el servicio a domicilio que mencionaba Menotti. Entonces, creo que sí hemos apostado, o sea, nos toca esto es supervivencia, como les decía anteriormente, nos toca irnos actualizando. Vemos compañías que jamás habíamos visto que habían invertido en una página web, por ejemplo, ahora ya la tienen, las redes sociales también están sirviendo para poder promocionar ciertos productos. Y creo que vamos avanzando. La banca privada también ha sacado herramientas muy útiles que permiten hacer cobros desde los celulares, desde el crédito, portales web. Hemos tenido el acompañamiento también de la Cámara de Comercio para capacitarnos en otras cosas. Y creo que sí hemos podido ir avanzando y nos hemos podido adaptar a esto. Sin embargo, los compromisos siguen. Los contratos laborales siguen, las suspensiones de contratos de trabajo siguen. Y el problema es que si tenemos, como decía el juez el otro día, casi 1 millón de personas desempleadas, esto es aritmético, o sea, realmente habrá un circulante y capacidad de inversión menor, ¿verdad? Esta es la gente que se está reinventando y empieza a ver cómo puede salir adelante con el tema del emprendedurismo y todo esto. Pero sin embargo es duro. No todos pudieron pagar sus hipotecas en tiempos de pandemia, no todos pudieron pagar sus préstamos. También recuerden que la MIPYME o los más pequeños o el sector informal de la economía no tiene acceso a la banca privada, ¿verdad? Entonces el problema es que tiene que recurrir a un financiamiento con intereses altísimos, con prestamistas no bancarios que van asfixiando la operación. Y creo que sí, el hondureño es de mucha garra, el hondureño va a salir adelante de esta situación, pero ocupamos el oxígeno y la liquidez que mencionaba el ingeniero Rafael Medina para que podamos seguir haciendo empresa, produciendo empleo, invirtiendo. Probablemente antes los restaurantes ocupaban aquellos grandes salones y aquellas mantelerías caras y ahora tienen que reorientarse a mover sus cocinas, industrializarlas un poco más y poder hacer más en serie sus platos y poderlos mandar a domicilio a través de cualquier plataforma. Pero ocupamos el espaldarazo de un alivio fiscal verdadero, acceso a herramientas financieras que sean realmente factibles y ocupamos, o sea, realmente que toda la empresa privada, ya sea MIPYMES o grandes empresarios, tengan acceso a la banca, al financiamiento, que tengan acceso a tener esa liquidez que nos va a poder permitir pagarle a nuestros proveedores para que nos sigan surtiendo productos, pagarle a nuestros empleados para que puedan seguir prestando sus labores, entonces sus servicios. Entonces creo que hay mucho que hacer. Sin embargo, tenemos el ímpetu para salir adelante y bueno, creo que de la mano de Cámara, de la mano de la Cámara de Comercio,
podemos salir adelante si nos disciplinamos y si tenemos las herramientas necesarias de parte del Estado para poder salir adelante de esta situación. Muy bien, muchas gracias, Javier. Don Rafael Medina, yo me he fijado en una situación que ocurre en los estratos de la sociedad. Bueno, consideramos la mayor parte de la población que cuando alguien pone una empresa es porque tiene dinero, le sobra el dinero. Creemos que los empresarios son multimillonarios, que alguien que tiene una idea y quiere generar ingresos, quiere generar empleo, es porque el dinero ahí lo tiene engavetado en las casas y decimos, ese ya tiene pisto porque puso un negocio, puso una empresa. ¿Es así, don Rafael? ¿O cuál es el costo de volverse empresario y de aperturar con iniciativa una fuente de ingresos, una fuente de trabajo? Mire, Guillermo, ser empresario en Honduras es practicar un deporte extremo. Realmente es muy difícil. Un negocio no se pone solamente con los ahorros o un pequeño capital que las empresas o los accionistas pueden poner a disposición de la misma. Toman créditos para que la empresa funcione. Aquel rubro al final de un estado de resultados que dice utilidad neta nunca está en efectivo en las cuentas de un empresario o de una empresa. Normalmente las tenemos en cuentas por cobrar, en inversiones en activos fijos o en inventarios, pero que esté el dinero en efectivo difícilmente es real eso. Los empresarios apostan su patrimonio para que puedan generar riqueza, pero también toman deudas, no solo con las instituciones financieras, sino también con proveedores de ellos que les dan algún crédito para poder financiar sus inventarios. Realmente yo conozco muchísimos casos de empresarios que han comenzado un negocio con un pequeño capital que lo han ido incrementando poco a poco y que tienen la necesidad de endeudarse para poder crecer y generar más dinámica comercial y operativa. Eso de que los empresarios todos son adinerados no es cierto. La gran mayoría de ellos es gente muy esforzada, muy trabajadora. Hay diversas cantidades de capitales y en cuanto usted ve, por ejemplo, que un banco tiene un alto nivel de rentabilidad en relación a otro tipo de negocios, pero la inversión en capital en un negocio financiero es muy diferente. Negocios como ferreterías, como pinturas, son también con inversión de capital intensa, o sea, tienen que invertir capital y tienen que endeudarse porque también la gran mayoría de las ventas se hacen al crédito, hay que financiar esas ventas y le pongo un ejemplo, el 10 de cada mes hay que pagar el impuesto sobre ventas al fisco, al SAR. Sin embargo, muchas de esas empresas no han recibido ese dinero porque hicieron ventas al crédito, o sea, también financiamos al Estado y eso es un tema que en otro programa lo podríamos discutir si usted gusta, pero la intensidad de capital que debe de apostar un empresario es muy alta, así como el nivel de deuda que debe de obtener para que su negocio crezca. Muy bien, muchas gracias, don Rafael. Ingeniero Menotti, ¿qué rubros de la economía fueron más afectados? He visto situación lamentable en el turismo y hay otros rubros ahí, que los restaurantes, digamos, los negocios de entretenimiento también se han visto bien afectados, pero ¿ustedes tienen algún listado de qué rubros realmente están en serios problemas y que necesitan ser los primeros que vayan recibiendo todo este apoyo de parte del gobierno? Prácticamente todos los rubros fueron afectados. Acordémonos que muchas empresas que uno considera grandes y que tienen grandes capitales también cerraron. Pero si nos vamos ya al rubro turismo, prácticamente fue el que más golpeado. A nivel nacional pasó más de 6 meses completamente cerrado. Cualquier cantidad de hoteles que habían en los corredores y en las carreteras
en los diferentes lugares turísticos que habían hecho inversiones muy fuertes, muy altas, prácticamente no tuvieron ninguna visita en en estos 8 meses y tuvieron que cerrar definitivamente. Luego tenemos diferentes grupos y hablemos de todos esos artistas que también dependían de todos los restaurantes, de los bares, de los diferentes eventos. Los artistas también sufrieron y siguen sufriendo lo que es la pandemia y no digamos ahora que fueron afectados aquí en el Valle de Sula. También que podemos mencionarle los gimnasios. Los gimnasios también tuvieron y son generadores de cualquier cantidad de empleo a nivel nacional, porque estaban en los diferentes barrios y colonias, también tuvieron que mantenerse cerrados por más de 8 meses. Y luego, pues, existen ya los negocios de servicio, que estamos hablando de los talleres, que muchos de ellos, a pesar de que se reaperturó la economía, con los 2 dígitos nunca lograron poder completar el costo operativo que tenían a diario. Algunos me decían, mire, yo tengo que tener mínimo 4 o 5 colaboradores y con 1 o 2 carros que me lleguen para atención, no logro ni cubrir ni 2. Entonces, y eso le venía sucediendo a cualquier cantidad de pequeñas y medianas empresas que prácticamente sufrieron el golpe de lo que fue la crisis de la pandemia. No digamos de lo que son las barberías, salones de belleza, prácticamente todos los rubros fueron golpeados y no se puede cuantificar todavía, es incuantificable la cantidad de empresas que ya este año no van a volver a aperturar y la cantidad de empleo que todavía no se recupera ni se va a recuperar en el 2021 si no se toman medidas que vengan a aliviar la economía interna de cada una de las empresas y sobre todo que vengan a incentivar a todas esas pequeñas y medianas empresas que cerraron, que puedan volver a tener la esperanza de abrir y poder contar con el apoyo gubernamental. Creo que es el momento de tomar decisiones sabias. Por eso yo insisto de que los gobiernos municipales mucho tienen que ver para poder apoyar a nivel nacional. Nosotros como Fedecámara recibimos cualquier cantidad de quejas de las diferentes cámaras de comercio, en donde los gobiernos locales quieren cobrar más impuestos de los que cobran las 2 grandes ciudades, tanto Tegucigalpa y San Pedro Sula, sus alcaldías. ¿Y cómo van a llevar el progreso a estos diferentes municipios? Por eso es que nosotros vemos esas caravanas de compatriotas que salen del interior del país porque no encuentran dónde trabajar y no encuentran oportunidades de negocios porque los mismos alcaldes se encargan de volver ciudades fantasmas. Es donde nosotros hacemos llamados de tomar decisiones correctas. Y esto no solo tiene que ver con los temas del gobierno central, no solo tiene que ver con temas de las alcaldías, también tiene que ver con la manera en cómo se va a empezar a consumir local. Nosotros debemos de ir fomentando el consumo local. Nosotros los hondureños debemos de apoyar a todos nuestros emprendedores, a todos nuestros microempresarios y a todas las pequeñas y medianas empresas. Yo estoy seguro que don Rafael, don Guillermo y don Javier siempre se dieron cuenta cuando nosotros utilizábamos jóvenes los calzados Paredes y Capriza. Se dejaron de producir y eran calzados que eran los mejores de Centroamérica. Ahora no tenemos un calzado referente aquí en el país y eso es lo que debemos de fomentar. Buscar proteger a nuestros zapateros, a nuestros costureros, a nuestros diseñadores, a todo el empresariado en general para que pueda vender aquí localmente y puedan generar riqueza y empleo aquí en el país. Comparto 100% con usted, ingeniero. Yo recuerdo cuando era un niño, un joven, nosotros mandábamos a hacer nuestros zapatos donde un zapatero. Íbamos ahí donde el zapatero nos tomaban las medidas y nos hacían nuestro calzado. Los pantalones de vestir, íbamos a la sastrería. Ahí íbamos a confeccionar nuestras prendas. Y de pronto esto de que nos hemos aculturizado con las tendencias de otros países, que ya vienen las marcas y esas marcas se vuelven, bueno, modelos, ¿verdad? Se vuelven modas. Entonces se ha ido relegando la producción nacional. ¿Quién nos recuerda un buen
par de tacos Paredes. ¿Quién no jugó con un buen par de tacos Paredes? Yo los usé cuando jugaba en los equipos en los colegios donde estuve. Eran los mejores tacos, sin duda alguna. Creo que solo habían unos tacos salvadoreños que se le comparaban a esos tacos Paredes y a esos tenis deportivos Paredes que eran tan cómodos. Yo recuerdo la fábrica Paredes ahí, ya casi por llegar a San Pedro Sula, una fábrica grande que había ahí. Todo eso se ha perdido, por eso, porque no nos acostumbramos a consumir lo nuestro. Y lo decía al inicio del programa, con don Rafael Medina, que yo le pregunté, esta Navidad va a ser buena, y él nos dio su criterio, pero también dijo, hay que comprar la producción nacional, y esa es la pregunta que le tengo a Javier. Si compramos la producción nacional, si compramos nuestros zapatos que se confeccionan, nuestra ropa, si compramos las manualidades que hacen nuestras artesanas y nuestros artesanos, Javier, ¿podemos apoyar en este momento de crisis a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios? Claro que sí, Guillermo, y no solo eso, estamos obligados a hacerlo. Realmente es la única manera. Si nosotros hacemos una campaña de comprar local, comprar a empresas familiares, comprar a los emprendedores, comprar a producto nacional, definitivamente vamos a dinamizar la economía y directamente. Realmente nosotros tenemos que hacer una campaña de apoyar lo nuestro, ¿verdad? Y por ahí suena una campaña que dice apoyar lo hecho en casa, y es correcto. El otro día leía una entrevista, un artículo que le hicieron a Menotti, en donde realmente estaba fortaleciendo ese tema. Tenemos que comprar en casa, tenemos que empezar a ir a buscar los puestos estos de verdura, empezar a comprar las flores de las floristerías que están en las calles, y empezar a apoyar a los nuestros. Definitivamente creo yo que sí podemos crecer a un paso más acelerado si logramos trabajar el tema de seguridad jurídica y traer capital multinacional para generar empleos de una manera vasta y numerosa. Sin embargo, creo que la manera inmediata de apoyar la economía local y de la gente es definitivamente comprando lo que nosotros producimos, comprando lo que nosotros hacemos. Tenemos de todo, hemos sido galardonados, por ejemplo, en este tema de la chocolatería, del café, producimos flores, producimos de todo. O sea, realmente tenemos que empezar a ver lo nuestro como una alternativa de compra. Muy bien, gracias, Javier. Don Rafael, es un tema también esto que estamos hablando con Javier, es un tema de fomentar nuestra identidad nacional, porque el consumir lo nuestro es sentirnos orgullosos de nuestra producción, de lo que nosotros confeccionamos, hacemos en casa. Pero yo creo que las nuevas generaciones, no tienen ese vínculo con nuestra identidad, con lo que somos como país, como nación, porque dígale a usted un jovencito que vaya al mercado a buscar un buen par de tenis, no va, no, me da pena, dicen. No, yo quiero la marca internacional, que esa es la mejor. Entonces, es un tema de fomentar nuestra identidad nacional. ¿Y cómo podemos avanzar en esa situación, don Rafael? Yo creo que es un tema que hay que reforzarlo desde las escuelas también. Reitero, los hábitos de consumo han cambiado en Honduras en los últimos años, y en este último año aún más. Nosotros tenemos que aprender o reaprender, mejor dicho, a apoyar a nuestras empresas, a nuestros emprendedores. Realmente los productos que hacen ellos son de primerísimo nivel, no solo a nivel estético, sino también en el tema de la durabilidad que puedan tener. La industria de los zapatos ha cambiado muchísimo, como usted bien lo dice. Todavía recordamos esas fábricas y algunas otras que estuvieron por aquí. Aquí habían verdaderos artesanos en el tema de la confección, que se ha ido perdiendo. Ya muy pocos sastres tenemos muy pocas personas que utilizan zapato hecho en Honduras, y debemos de cambiar a apoyar a estos empresarios, no solo en ese tema, sino también en temas como alimentos, en temas de envases, en temas de imprentas. Tenemos que apoyar al empresario hondureño.
Y el empresario hondureño debe de ofrecernos a nosotros también como consumidores productos de calidad, productos que podamos utilizar y que debemos de rentabilizar con los escasos recursos que tenemos nosotros. Recordemos que el ingreso per cápita en Honduras es de los más bajos de Latinoamérica y tenemos que comprar las cosas más duraderas al mejor precio. Pero para eso también necesitamos revisar temas como el de los impuestos, el que bien mencionaba Menotti de las tasas municipales, del costo de la energía eléctrica, también hay que hablarlo para que los empresarios puedan producir de una manera eficiente y más rentable, no solo en cuanto al tema de precio del costo de los servicios, sino de la calidad de los mismos. Y todavía aquí en Honduras tenemos que revisar los diarios de mayor circulación del país para ver a dónde no va a haber luz. Y una empresa pequeña no tiene la capacidad para generar su propia energía. Entonces es un día perdido para ellos en cuanto a producción. Necesitamos elevar nuestros niveles de productividad e incentivar a la sociedad, a los jóvenes, de consumir lo que se produce en Honduras con una enorme calidad y con una enorme vistosidad también. Don Rafael, ingeniero Maradiaga, calidad, ha dicho don Rafael, y aquí entramos al tema de la mano de obra. Siempre se ha dicho, Honduras tiene la mejor mano de obra a nivel regional. El artesano hondureño es innato, las capacidades que traen son innatas, se han venido trasladando de familias en familias, de generación a generación, y lo que se requiere es cómo irla perfeccionando, cómo mejorar esa mano de obra. ¿Qué necesitan los empresarios para mejorar las manos de obra de sus obreros, de sus trabajadores? Guillermo, realmente las cámaras de comercio se están convirtiendo en el gremio clave para poder dinamizar la economía y certificar a cada uno de los empresarios, y hablemos del sector MIPYME a nivel nacional. Puedo poner ejemplos como los que hace en las plataformas digitales que impulsa la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Expertos en el tema de capacitaciones digitales, en crear esos proyectos digitales para poder impulsar grandes cantidades de micros, pequeños y medianos empresarios ya a la era digital, en el cual en este momento de la pandemia fueron las empresas que más funcionaron, que pudieron dar el primer salto a poder llevar sus negocios a las diferentes plazas virtuales que hubieron para las ventas. Creo que en este momento las cámaras de comercio estamos dando nuestro mejor esfuerzo a nivel nacional. Estamos trabajando por cumplir primero con los protocolos de bioseguridad, no solo para el sector formal. También hemos incluido el sector informal porque nos interesa la salud de la población. Y sobre todo, estamos uniéndonos con las diferentes instituciones, tanto con Infop, para poder utilizar toda la estructura de las cámaras de comercio y poder llevar estas capacitaciones y llevar toda esta formación técnica de los afiliados de las cámaras y poderlos impulsar, porque lo que usted comentaba y bien lo comentaba el licenciado Rafael, es que necesitamos certificar productos de calidad que produzcan nuestros empresarios, y lo podemos lograr porque tenemos la mejor mano de obra del mundo. Estoy seguro que los productos que se hacen en Honduras son productos muy bien hechos y nos hemos acostumbrado a tenerlos. Lo que pasa es que no lo impulsamos. Nosotros mismos tenemos ese problema que no impulsamos ni sabemos hablar bien de nuestros empresarios. Y en esto, pues las cámaras de comercio a través de sus diferentes proyectos han venido impulsando. Tenemos proyectos como el Bazar del Sábado, Mi Feria de Tegucigalpa y muchos otros proyectos que han venido a impulsar más de 3,000 y 4,000 emprendedores y sacarlos a la palestra pública, que ellos puedan vender. A nivel nacional se pudo llevar varios proyectos y dinamizarlos a través de las cámaras de comercio. Como le comento, estamos bien comprometidos, sabemos de que nosotros debemos de promover el aprendizaje de un oficio a cada hondureño.
No es posible que cuando vayan a Estados Unidos aprendan bien un oficio y regresen y sean la mejor mano de obra calificada, cuando de aquí salieron ya con el conocimiento, allá lo fueron a poner en práctica, lo mejoraron y alguno que otro regresa pues a complementarlo. Pero la mayor mano de obra que tienen en Estados Unidos es de manos hondureñas. No es posible teniendo nosotros la capacidad para poder elevarlo a un mejor nivel, y en eso estamos bien comprometidos las cámaras de comercio a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Javier Santos, ustedes han establecido un porcentaje en cuanto ha decrecido la economía de nuestro país como resultado de esta crisis. Sí, bueno, lo hemos medido de una forma interna, ¿verdad? Realmente fuimos fuertemente impactados. Cuando regresamos a la reapertura en la primera fase, encontramos prácticamente que estábamos vendiendo un 20% de lo que usualmente estamos vendiendo. Hemos ido avanzando, ha mejorado un poco, no mucho, y siento de que si nosotros no somos enfáticos como empresarios y demostramos que tenemos la capacidad de que podemos manejar esta situación del virus y le apostamos a tener medidas robustas en el tema de bioseguridad y que podemos seguir funcionando como estamos funcionando ahorita, podemos ir creciendo poco a poco. Pero sí fue devastador, o sea, cuando ya empezamos a abrir nuestras empresas de nuevo y a querer reactivar esto, no había circulante, había gente con contratos suspendidos de trabajo, no tenían capital para inversión ni para comprar. Y sí nos impactó muchísimo, fue alrededor de un 80% al inicio en ventas y luego ha ido mermando, pero no es lo que quisiéramos ver. Yo quiero aprovechar esta etapa, la final, para que nuestros invitados, en el caso de don Rafael Medina, del ingeniero Menotti Maradiaga y también de Javier Santos, me den sus criterios sobre esto del aumento del salario mínimo. Ya se está preparando la mesa multisectorial para comenzar a definir el salario mínimo. ¿Cuáles serían los porcentajes? Así brevemente, porque sé que este podría ser un tema aparte totalmente, pero aprovechando la presencia de ellos, quiero que me den así una visión rápida de esta situación del incremento al nuevo salario mínimo. Aquí me han enviado una comunicación del Twitter del presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Dice: mientras yo sea presidente del Congreso Nacional, el presupuesto de salud, de educación o de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no será reducido. Se deben sacrificar otros rubros, no salud ni educación. Estos más bien suben su asignación en el presupuesto del 2021. Lo ha tuiteado el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Es que ayer trascendió que posiblemente había una reducción presupuestaria para estos rubros. Ya lo dice el titular de la Cámara de Diputados, que mientras él sea presidente de esa Cámara, no habrá reducción. Ahí está: mientras yo sea presidente del Congreso Nacional, el presupuesto de salud, de educación o de la universidad no será reducido. Se deben sacrificar otros rubros, no salud y educación. Estos más bien suben su asignación en 2021. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Llegamos ya a la etapa final del foro La Entrevista de este día y quiero cederle inicialmente la participación a don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Don Rafael, desde luego sus conclusiones, y si me puede dar un detalle así rápido de esta nueva revisión al salario mínimo que ya se está preparando. Sí, con todo gusto. En primera instancia, agradecer la invitación que se nos ha hecho a todos nosotros, decir que todas las actividades económicas disminuyeron su intensidad en cuanto al índice mensual de actividad económica durante todo este año 2020. Ha sido un año muy atípico. En el tema del salario mínimo, estamos esperando que nos convoque la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a la comisión revisora que ya ha sido nombrada en el sector privado. Yo soy parte de la misma. Y esperamos que en la primera reunión, aparte de la juramentación que por ley se nos debe de hacer, también se nos proporcione la información que el Estado, que el gobierno nos debe de dar en cuanto a los temas, sobre todo del comportamiento del mercado laboral.
hablar de qué sucederá en esa revisión en estos momentos sin conocer la realidad del mercado laboral, creo que sería levantar expectativas injustas tanto en trabajadores como en los patronos. Es momento de pensar en los mejores intereses de Honduras y creo que el mejor interés de Honduras es sostener los empleos que en este momento tenemos y recuperar los que fueron suspendidos y o despedidos. Creo que es un tema eminentemente técnico. Hoy más que nunca debe de manejarse de esa manera para que no sean perjudicados ni los trabajadores ni los patronos. Y reitero, el horizonte nuestro debería de ser mantenimiento de empleo y recuperación de los mismos. Gracias, don Rafael Medina. Señor Menotti Maradiaga, como presidente de la Fedecámara, sus conclusiones, ingeniero, y también su criterio sobre esta revisión del nuevo salario mínimo. Pues con el tema del salario mínimo, esperar que todas las conclusiones que se tomen en el grupo que conforma don Rafael Medina, representante de la empresa privada, y otros actores, pues puedan con los trabajadores y con el gobierno poder llegar a un acuerdo por el bien de Honduras, por el bien de las empresas, por el bien de los trabajadores. Todos tenemos que trabajar unidos y sacar las mejores decisiones que vengan a apoyar a todo ese sector MIPYME, que es el más perjudicado en todo lo que es la crisis económica que se ha vivido durante el año 2020. Insisto, no solo va a ser el 2021, va a ser parte del 2022 que vamos a vivir una crisis, y no podemos pensar de que esto el próximo año en abril se va a reactivar. Esto va a costar. Y pues la conclusión en cuanto a mi participación es agradecerles la invitación, el poder compartir con los dos panelistas y con usted, licenciado Guillermo, y sobre todo recordarle a la población: no podemos bajar la guardia. Debemos de seguir manejando los protocolos de bioseguridad. Debemos de ser responsables. No es porque una mesa multisectorial nos diga qué debemos de hacer. Es venir, la mesa multisectorial está estudiando el comportamiento de toda la población hondureña. Y es ahí donde se toman decisiones. Y es ahí donde se ven y vemos cómo se está desbordando la algarabía en las reuniones y eventos deportivos que se están dando en algunos barrios y colonias. Y eso al final va a venir a colapsar a nivel nacional todo el sistema hospitalario que tenemos. Y lo que menos queremos es que sea una triste Navidad, porque no puede ser una feliz Navidad de acuerdo a todo lo que ha sucedido este año. Tiene que ser una bendecida Navidad, una Navidad en donde no tengamos más muerte, más contagio, más desastres, y sobre todo que tengamos más cierre de empresas. Así que mi recomendación es a seguir siendo responsables, usar la mascarilla, manejar el distanciamiento y sobre todo ir consumiendo lo local. Agarremos a todos esos emprendedores, veamos esas páginas de Instagram y de las redes para poder adquirir los productos de todos nuestros emprendedores y todas las empresas que producen localmente. Menotti Maradiaga. Javier Santos, sus palabras finales, Javier, como empresario, sobre el tema que hemos abordado, y también un criterio sobre esta situación del nuevo salario mínimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es grato participar en este tipo de foros, y creo que son los que nos permiten abrir un poco más los ojos y permiten a los empresarios saber de que no estamos solos y que tenemos el apoyo de personas como don Rafael y Menotti para apoyarnos. En el caso del salario mínimo, pues déjeme decirle que no me queda más que decir que hay que ser responsables en el momento de revisarlo. Comparto plenamente lo que decía don Rafael y Menotti al respecto. Recordemos que la empresa privada está en una situación de supervivencia, ¿verdad? No queremos caer en una crisis aún más grande de desempleo o de subempleo, que es otro tema que es interesantísimo tocar, porque lo más práctico es eso, ¿verdad? Esa es la salida más inmediata de la MIPYME, muchas veces es crear subempleo. Y también no podemos dejar de ver de que cuando hay desempleo hay mayor vulnerabilidad para la sociedad en el tema de descomposición social.
Entonces, tenemos que ser muy responsables, confiamos plenamente en la gestión que los representantes de la empresa privada y los demás personas que van a integrar esa comisión van a poder tomar en cuenta estos temas. Sin embargo, sabemos que la empresa privada sigue en pie en Honduras, seguimos apostándole al país. Muchas veces esto no es una lucha calculada, como decía don Rafael, esto es una lucha de seguir adelante, de supervivencia, de apostar todo lo que tenemos, de seguir dando todo lo que podemos para poder seguir generando empleo, para que podamos seguir atendiendo a nuestra clientela. Siento que el reto es grande, sin embargo vamos a salir adelante. Honduras es un país muy valiente, la empresa privada en Honduras es muy valiente, queremos seguir funcionando, queremos seguir a flote y sabemos que así será. Con la fe puesta en Dios y de la mano de Dios, con las herramientas correctas, vamos a poder salir adelante. Les agradezco mucho el espacio en este foro. Un fuerte abrazo a don Rafael y a Menotti y al pueblo hondureño que nos ha destinado este tiempo para abordar estos temas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted, Javier. Muchas gracias a don Rafael, al ingeniero Menotti y también a Javier. Yo quiero decirles, para cerrar el foro, tenemos que ser optimistas. La situación es difícil, pero tenemos empresarios valientes, empresarios decididos. Créanme ustedes que quien sustenta y quien sostiene la columna vertebral de este país no es el gobierno, son los empresarios, señores. Es el esfuerzo de los empresarios lo que mantiene caminando a Honduras. Los gobiernos son de 4 años y de pronto viene otro gobierno y de pronto viene otro gobierno, pero el empresariado es permanente. El gobierno solo genera una mínima cantidad de empleos. ¿Sabe usted quién genera la gran cantidad de empleos en nuestro país para que usted, para que yo, para que todos trabajemos, para que tengamos recursos, que podamos sustentarnos familiarmente, para que podamos superarnos? Son los empresarios. Es el esfuerzo del micro, del pequeño, del mediano, del grande empresario e industrial. Ellos son los que se esfuerzan porque Honduras salga adelante. Entonces nosotros confiemos también en los empresarios. Consumamos los productos de nuestros empresarios nacionales. Es buen producto, son artesanías, son productos variados de buena calidad y en estos momentos hay que apoyarlos. Así que por favor confiemos en nuestros empresarios. Sabemos que el gobierno está aperturando rutas, avenidas de diálogo para escucharlos y para definir también estrategias que les favorezcan al empresariado, porque con esta situación que hemos pasado, ya lo escucharon, el próximo año va a ser sumamente difícil. Entonces necesitamos que nos concatenemos todos ahí para esforzarnos mutuamente y sacar adelante el país. Gracias por haber estado con nosotros, pero antes de despedirnos vamos para que ustedes se informen muy bien con nuestro resumen informativo. Nuestra compañera Shirley Martínez nos está detallando que hay 2 hipótesis en el caso del ejecutivo que fue asesinado anoche en la ciudad de San Pedro Sula. Buenos días, licenciado. En el foro La Entrevista me acompaña el portavoz de la Dirección Policial de Investigación, el subcomisario Cristian Nolasco, para ampliarnos con respecto a 3 asesinatos en distintas zonas de San Pedro Sula que se suscitaron en horas de ayer. Buenos días. Sí, buenos días, televidentes de Canal 11. La Policía Nacional siempre en aras de dar respuesta cuando pasan estos hechos, pues la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria acordona la escena de inmediatamente para poder mantener esos indicios y no exista contaminación de una escena. La unidad de procesamiento en la escena del delito actúa en coordinación con Fiscalía de Turno, médico forense, para poder recoger todos los indicios necesarios y poder vincular a presuntos sospechosos rápidamente y rápida captura en las próximas horas y días. En la primera escena, donde hay 2 personas, uno de nacionalidad hondureña, otro de nacionalidad salvadoreña, pues
se hace el levantamiento correspondiente y ya los investigadores el caso lo llevan, ya tienen sus diferentes hipótesis. En otro caso que se dio ya horas después, en la zona de Río de Piedra, donde pues un señor de apellido Landaverde fue ultimado, inmediatamente pues se actúa con más cautela en este caso por tratarse de una persona pues de alto impacto, pero la Policía Nacional comenzó a seguir pistas, huellas y en horas de la madrugada dio con una motocicleta que se decomisó con una vestimenta que presume pues pueda tener relación con la escena. Pues nosotros sabemos que la Policía Nacional es dirigida técnica y jurídicamente por la Fiscalía correspondiente y en este caso esta investigación pues fue asignada directamente a la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Como Policía Nacional, a través de los laboratorios criminalísticos corresponde el procedimiento de la escena y algún indicio dentro de un término prudencial, pero ya las competencias en este caso pues perdemos acción a la investigación para no duplicar el recurso del Estado y pues la Agencia Técnica se encarga de la investigación de este caso. ¿Qué hipótesis manejan hasta este momento en ambos casos? Sí, en el caso de las demás diligencias policiales le corresponde a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pero en primera instancia, en coordinación con la DPI, ellos se manejan 3 hipótesis. En todo caso, la primera, pues, como enemistades personales, la otra puede ser a tipo pasional y la otra con estructuras criminales. Nosotros pues somos cautelosos al momento de afirmar una de esas hipótesis, base a las investigaciones que vaya realizando la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En algunos casos, si la Fiscalía o ellos mismos pues piden colaboración, nosotros trabajamos en mancomunado por las fuentes de información y en este caso esperamos tener capturas en las próximas horas o días sobre este caso de impacto en ese sector de Río de Piedra. Escuchado palabras contundentes por parte del portavoz de la DPI en la zona norte del país con respecto a estos homicidios que se suscitaron en horas de la noche de ayer en la ciudad industrial. De momento, retorno con ustedes al foro. Buenos días. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Shirley Martínez. Ahora el licenciado Víctor Valladares nos detalla que la Policía Municipal realiza operativos en los mercados de Comayagüela en busca de almacenes clandestinos de pólvora. Muchas gracias a usted y a los televidentes. Pues nos ubicamos aquí en la Cuarta Avenida de Comayagüela con estos fuertes dispositivos de las fuerzas del orden que han llegado este día. Pero nos encontramos con el propietario de 2 negocios, por cierto, que han sido inspeccionados esta mañana. En primera instancia, si conocemos su nombre. Sí, buenos días. Mi nombre es José Padilla, dueño de las tiendas que están realizando este tipo de operativos, en la cual pues estamos asustados con este contundente personal de Policía Militar, Fusina, DPI, Ministerio Público y la Alcaldía. Es un contingente de gente de que pareciéramos que estuviéramos en una guerra en la cual estamos en una pandemia y nos preocupa a todos los dueños de negocio de que esto esté dando, ya que es un tiempo alto de Navidad en la cual nosotros nos queremos recuperar de la situación que hemos vivido, pero imagínense toda esta operación que están haciendo, lo que están haciendo es de que la gente que nos viene a hacer las compras navideñas aquí a Comayagüela tengan temor y que no vengan pues. Antes la gente no venía por el temor que había delincuencia, que había todo eso, ya todo eso se terminó, ahora tiene temor la población de venir a comprar, viendo este montón de contingentes de que pareciera que estuviéramos en guerra en medio de una pandemia. Sí, ¿y qué le dijeron a ustedes que andaban buscando? Bueno, supuestamente andan buscando lo que es pólvora, lo que es venta de mascarilla, lo que es venta de los videoseguridad. No encontraron nada porque lo que nosotros nos dedicamos a vender sandalias, pantalones y todo eso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya escuchó usted, Guillermo, un testimonio de una persona que le han allanado 2 negocios esta mañana, no han encontrado nada irregular, por lo tanto el señor pues ha mostrado su preocupación y no deja de asustarlo, lógicamente, en una temporada como esta que ellos esperan recuperarse parte de su economía. Yo regreso, Guillermo, de esta forma con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias, Víctor Valladares. Desde muy temprano, casi 3 cuadras a la redonda, se cerraron desde esta mañana muy temprano. La gente estaba en zozobra ahí porque no sabía qué ocurría. Ya escucharon el testimonio de descargo del dueño de esta tienda, así que van a seguir las investigaciones desde luego sobre esta situación.
Y nuestro compañero César Funes nos está informando esta mañana que en el puerto de La Ceiba allanaron un hotel y se detienen varias personas. Así es, compañeros de la entrevista, en efecto, estamos desde la carretera CA13 de esta ciudad de La Ceiba. Elementos de investigación están en este momento haciendo un allanamiento en un hotel que funciona en esta carretera, donde ya se habla de 7 personas que han sido retenidas por las autoridades y están haciendo todos los trámites correspondientes para ser remitidos a la jefatura departamental número 1 de la Policía Preventiva, luego que las autoridades pues identificaron de que son miembros activos de un grupo delictivo que opera en esta ciudad de La Ceiba. Ya están siendo pues investigados y decomisadas algunas armas supuestamente que ellos estaban en este momento pues, al interior de este hotel. El allanamiento confirmamos que no es contra el hotel, sino directamente contra estas personas que estaban hospedadas en este hotel que funciona en la carretera CA13 en esta ciudad de La Ceiba. Así que es la información que se maneja sobre estos allanamientos, un fuerte dispositivo de elementos de investigación y otras tropas especiales que han realizado estos allanamientos al interior de este hotel, luego de identificar que al interior del mismo habían miembros de una banda delictiva. Por supuesto, vamos a tener más detalles en las siguientes emisiones informativas de 11 Noticias. De momento retornamos con ustedes al set de la entrevista. Bien, muchas gracias César Funes desde el puerto de La Ceiba. Y nuestra compañera Gisela Calix nos está detallando esta mañana, informando que transportistas continúan pidiendo se amplíe el número de pasajeros que puedan llevar en sus unidades. Así es, buenos días, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña el dirigente del transporte, Alan Sierra, al igual que los motoristas, conductores y también empresarios que ayer realizaron una jornada de protesta en el sector sur de la capital de la República. Ellos también se ven afectados por esta situación y nos brinda su opinión al respecto. Muy buenos días. Buenos días. Sí, realmente el transporte general tiene problemas y el transporte interurbano tenemos los mismos problemas. El grupo que ayer tuvo la paralización tiene las mismas necesidades que somos las empresas que iniciamos el pilotaje en el mes de agosto. Así que el pliego de peticiones y las actas que se firmaron son similares en ambos casos. ¿Cómo ha estado la afluencia de pasajeros durante este mes y también la economía de ustedes? ¿Cómo han podido sostenerla? Mire, nosotros realmente iniciamos mal desde el mes de agosto, ¿verdad? Con pérdidas, y ya está aprobado al gobierno. Seguimos trabajando porque estamos dándole el servicio a los usuarios, pero realmente estamos esperando que ahorita en estos días, si la situación se controla con los contagios de la pandemia, puedan salir pasajeros y podamos tener un poquito más de respiro, pero la verdad es que va a ser un mes atípico, va a ser un diciembre atípico. ¿Todavía se continúa con únicamente con el 50% de la capacidad de las unidades? Mire, ya las empresas que hicimos el pilotaje y que pasamos el pilotaje tenemos la autorización de viajar al 100%, pero con careta. El problema que tenemos es que hay empresas ahorita que no están pidiendo la careta y no están pidiendo ni siquiera mascarilla y están llenando las unidades al 100%. Entonces a las empresas de nosotros de pilotaje nos vemos afectados a eso. Bien, muchas gracias. Alan Sierra, dirigente del transporte, cuando se refería a la problemática que han venido enfrentando durante todo este año debido también al COVID-19. Con este reporte vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Muchas gracias a la licenciada Gisela Calix por ese reporte. Muy bien, con estos contactos informativos hemos llegado al final del foro, la entrevista de este día. Yo agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, y que pasen un bonito día.